Bueno, buenos días. Hoy nos vamos a dedicar a un tema bastante particular y que muy pocas veces es tenido en cuenta como algo preventivo, que es el síndrome de lisis tumoral. Ya como su nombre lo indica, al ser un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se producen o que son consecuencias de una destrucción de células neoplásicas, independientemente de que sean benignas o malignas. De ahí entonces deducimos la definición de síndrome de lisis tumoral como una emergencia evidentemente oncológica y clínica. Oncológica porque proviene de la lisis, de la destrucción, de la muerte de un grupo de células neoplásicas. Insisto que pueden ser benignas o malignas. Y clínica porque tiene traducción clínica a través de síntomas y signos. Esta emergencia como tal, requiere atención a muy corto plazo, porque puede llevar a una insuficiencia renal e incluso puede llevar también a muerte o a compromisos con grandes potencialidades de comprometer la vida. Ahora vamos a ver que entre ellos, por ejemplo, se puede producir una hiperfosfatemia, una hiperpotasemia, dar arritmias y ser la causa también del deceso del paciente con el síndrome de lisis tumoral. Esta emergencia está representada por un grupo de complicaciones metabólicas. Al ser complicaciones metabólicas, estamos delimitando a esta emergencia, este síndrome, dentro de lo que es una entidad netamente del medio interno, porque no es que la da ningún aparato, no hay una insuficiencia renal, no es una insuficiencia suprarrenal, por ejemplo, no es una acidosis tubular renal, sino que es un complejo cuadro clínico que afecta a todos los elementos que constituyen el medio interno y que junto con la cetoacidosis diabética son las dos complicaciones que, vamos a decir, reúnen la mayoría de las variables de lo que estamos analizando en esta materia, que es medio interno. Esto sucede muy frecuentemente después de 1 a 2 días de instaurado un determinado tratamiento antineoplásico. Y como dijimos, resulta de la destrucción celular masiva. Entonces aquí también estamos introduciendo otra variable, que es la variable temporal de inicio. Yo inicio un tratamiento quimioterápico y de 1 día a 2 días, hasta 48 horas posteriores, puede aparecer. Evidentemente, como vamos a ver en las próximas diapositivas, hay algunas neoplasias que son más propensas a generar este síndrome y otras que obviamente están en forma prácticamente ausente. ¿Sí? Entonces, concluyendo, es una emergencia, incluye todas las variables del medio interno que las altera, tiene una variable, un lapso, un periodo de latencia entre 24 y 48 horas, generalmente es cuando se inicia ese tratamiento antineoplásico, y digo generalmente porque también vamos a ver que hay un síndrome de lisis tumoral espontáneo sin mediar un tratamiento antineoplásico y que es consecuencia de una gran destrucción celular. Como podemos ya imaginarnos, el punto cardinal de toda esta fisiopatología va a ser un vuelco de todo lo que tenga dentro de la célula al plasma. Y ya podemos adelantar que uno de los rasgos más característicos es la hiperpotasemia, porque adentro del potasio está 30 a 40 veces más concentrado que en el extracelular. Bien, con respecto a la fisiopatología vamos a enfatizar la liberación de iones intracelulares, dentro de los cuales vamos a encontrar aquellos que tienen una alta concentración, vuelvo a insistir en el tema del potasio, calcio es poco lo que tiene dentro de la célula, pero también puede producir desbalance del calcio en forma indirecta. Vamos a encontrar una gran liberación de fosfatos, que también tiene una alta concentración, por ejemplo, dentro del intracelular. Pero no solamente está restringido la liberación de iones intracelulares, sino también que tenemos ácidos nucleicos, una gran cantidad de proteínas. Recuerden que la concentración de proteínas dentro de las células es muy alta y que actúa inclusive hasta como un buffer intracelular. Y los metabolitos, esto evidentemente van a la circulación y condicionan una falla orgánica multisistémica. O sea, que a partir de la destrucción y del vuelco intracelular al compartimento plasmático intravascular,
se desarrolla una falla multiorgánica, multisistémica, que podría inclusive imitar aquellas que hemos descrito cuando vimos sepsis, ¿sí? De todas estas alteraciones, las electrolíticas es el punto principal de este disturbio. Por eso vuelvo a repetir que es una de las características, que esta patología es una de las características que manifiesta alteración del medio interno. Entonces, empezamos con un tratamiento quimioterápico. Lo más frecuente que vemos que se usa son los esteroides con este tipo de síndrome, citostáticos en general o inmunoterapia. Independientemente de estos tres grupos farmacológicos, producen destrucción celular. Como ya adelantamos en las anteriores, recuerden que la concentración de potasio dentro del compartimento intracelular oscila alrededor de 140, 150 miliequivalentes litros, mientras que en el extracelular es de 3 a 3,5 hasta 5, 3,5 a 5 miliequivalentes litros. De modo tal que hay una fuerte tendencia a una hiperpotasemia y como ya vimos en hiperpotasemia, esto puede conducir al desarrollo de arritmias. Por otra parte, también adelantamos en la diapositiva anterior que hay una gran liberación de fosfato, porque dentro de la célula tenemos más concentración que fuera. Con lo cual, esto puede producir precipitación de fosfato de calcio en tejidos blandos. Y esto producirá a su vez una captación del calcio. Por eso también dijimos que puede dar alteraciones del calcio de forma indirecta y producir la hipocalcemia. A consecuencia de la hiperfosfatemia, capta el calcio y da hipocalcemia. También dijimos, otro de los puntos cardinales de este síndrome de lisis tumoral es liberación de ácido úrico, con lo cual da una nefropatía caracterizada por depósito de ácido úrico y en definitiva, tanto esta precipitación de ácido úrico como la precipitación de fosfato de calcio, que a su vez también es producida por esta liberación, produce precipitación en túbulos renales. O sea que si bien tenemos una falla multisistémica, fíjense que aparece como un dato importante y un dato característico o tipificante de lo que es el síndrome lisis tumoral, una patología renal, que ahora vamos a ver cuáles son ese tipo de patologías renales. Habíamos hablado de que el síndrome de lisis tumoral es justamente un síndrome que está asociado al inicio de la quimioterapia la mayor cantidad de las veces, pero que también tenemos algunos tumores que sin mediar una quimioterapia pueden producir síndrome de lisis tumoral. Y también dijimos que no todos los tumores son propensos a producir este síndrome, sino que hay algunos tumores que tienen más tendencia a producir síndrome de lisis tumoral. En esta tabla están especificados cuáles son estas neoplasias en forma decreciente con respecto a la frecuencia. Fíjense que a partir del primero encontramos el linfoma, pobremente diferenciado. Si ustedes recuerdan, cuanto más indiferenciado es un tumor, más propenso o más sensible a la quimioterapia puede llegar a ser. Consecuentemente, estos linfomas pobremente diferenciados encabezan la lista de la asociación a síndrome de lisis tumoral. Luego le viene la leucemia, el mieloma múltiple, el cáncer de mama. Estos cuatro son los que normalmente y con mayor frecuencia podemos constatar en la clínica, en la atención clínica. Y después no nos tenemos que olvidar que también tenemos meduloblastoma, sarcoma, cáncer de ovario, carcinoma de vulva, cáncer de pulmón de células pequeñas, células en las venas o bad cells, tumor de células germinales, neuroblastoma junto con el meduloblastoma que ya lo dijimos antes y el adenocarcinoma del tracto gastrointestinal. Pero insisto, fíjense que las tres primeras entidades más frecuentemente asociadas al síndrome de lisis tumoral son linfoproliferativas y mieloproliferativas. Entonces, vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes. Dentro de esto especifiquemos. Encontramos dentro de los linfomas, a su vez, tenemos el linfoma de Burkitt, que es el más, que más asociación muestra con el síndrome, seguido por el linfoma linfoblástico y las leucemias agudas. Las complicaciones reconocidas de causa menos frecuente, seguimos insistiendo con los linfomas, justamente dándole la preponderancia como una de las
o la entidad clínica que más frecuentemente se asocia a este síndrome de lisis tumoral, de bajo grado, ¿sí? Ya tratado con quimioterapia, con radioterapia o esteroides. Aquí incluimos radioterapia, porque la radioterapia también produce lisis tumoral. Y justamente la radioterapia es más sensible cuanto más indiferenciado y más alto índice mitótico tenga en la célula, debido a que la encontramos a muchas células en varias fases reproductivas, en varias fases del proceso mitótico, con lo cual la hace más sensible a la radioterapia y a la quimioterapia. Luego aparece el carcinoma mamario, ya sea tratado en quimioterapia o terapia hormonal, el carcinoma de células pequeñas y el seminoma. Y como poco frecuente o directamente muy poco asociado, el linfoma de bajo grado que fue tratado con interferón, carcinoma de células de Merkel, meduloblastoma o neuroblastoma y los adenocarcinomas del tracto gastrointestinal. O sea que esta diapositiva tiene impacto a la hora de sospecha diagnóstica, de una inferencia diagnóstica. Es decir, que si yo, y a su vez también por un efecto importantemente preventivo, porque si yo estoy tratando a un paciente con linfoma de Burkitt, tengo que pensar obligatoriamente que tiene una alta probabilidad cuando empiece la quimioterapia o la radioterapia de producir un síndrome de lisis tumoral. Las manifestaciones clínicas del síndrome de lisis tumoral están asociados al incremento del desarrollo, ¿no? Estas condiciones con incremento del desarrollo, y tenemos aquellas relacionadas al tumor y otras relacionadas a las condiciones clínicas. Las características que hacen que el tumor sea más propenso a desarrollar un síndrome de lisis tumoral son tumores de alta proliferación celular, por esto que dijimos, se exponen más fases mitóticas y la hacen más sensible a la terapia antineoplásica, tumores quimiosensibles, porque van a tener mayor cantidad de células muertas, líticas, más lisis, y un tamaño tumoral mayor a 8 centímetros, porque esto está en relación directa con el número de células que se van a lisar, que se van a romper, entre comillas. ¿Sí? Es decir, que estas tres variables son las variables que hacen que el tumor, cuando están asociadas a estas tres variables, sea altamente probable que genere un síndrome de lisis tumoral. Luego tenemos las otras condiciones que están relacionadas a aquellas variables clínicas, aquella hiperuricemia. Ya sabemos que va a dar hiperuricemia el síndrome de lisis tumoral, pero si ya tenemos un paciente hiperuricémico previo, sería de mala praxis no hacer un tratamiento adecuado antes de iniciar el tratamiento antineoplásico. El tratamiento adecuado me refiero específicamente al tratamiento antiuricémico. También tenemos aquella disfunción renal, porque aumenta aquellos con aumento de concentración sérica de urea y creatinina, que recuerden que son los determinantes analíticos que manifiestan de alguna forma la tasa de filtrado glomerular, muy estrechamente relacionado este aumento con la disminución del filtrado glomerular, que se traduce clínicamente por anuria y oliguria, y orina ácida, en el caso de que tengamos una acidosis, que sea manifestación de esta disfunción renal, que acidifique la orina a través de la instalación de una acidosis metabólica. En términos iniciales, con anión GAP elevado o normoclorémica, porque lo que estamos produciendo en esta disfunción renal, como vamos a ver después en insuficiencia renal aguda, es una disminución, en este caso, es una disminución de la capacidad que tiene el riñón para manejar correctamente la acidificación urinaria, pero al inicio la conserva. Posteriormente aparece una forma caracterizada por una disminución de la depuración de ácidos que termina siendo una orina menos ácida, pero a su vez lo hace menos eficaz para compensar la acidosis ocasionada por la disfunción renal. Otro es el compromiso de médula ósea. Esto está aumentado los incrementos de las concentraciones séricas de la LDH. Recuerden que la LDH también es un marcador de daño celular. Por eso que también la lactato deshidrogenasa o LDH se pide como un marcador del infarto de miocardio, junto con las troponinas, con la CPK, la GOT y la LDH. Aquellos pacientes con leucocitosis, y leucocitosis obviamente porque alteran mayor glóbulos blancos, pueden inclusive también romperse, lisarse,
Digo la palabra romperse para que sea un poquito más evidente, ¿no? Pero el término correcto es que tenga mayor lisis de glóbulos blancos que están aumentados y consecuentemente mayor vuelco del contenido intracelular. Y los pacientes con hipovolemia, porque al tener hipovolemia tenemos una disminución de la perfusión renal y agregamos una característica etiológica prerrenal a un paciente que posiblemente pueda tener una disfunción renal de base. Haciendo una insuficiencia renal parenquimatosa, le sumamos una insuficiencia renal cuyo origen tiene, vamos a decir, la génesis en la hipoperfusión renal o las características prerrenales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un síndrome de lisis tumoral? Bueno, fíjense que acá ponemos la palabra sospechado y no es casual que esto tiene que tener sospecha. Yo vuelvo a insistir que en la clínica aquel médico que está permanentemente con sospecha de un diagnóstico o más de un diagnóstico para establecer un diagnóstico diferencial va a tener mucho menos errores de aquel que está esperando que aparezca. Entonces, vuelvo a insistir que el síndrome de lisis tumoral debería ser sospechado. ¿En dónde? Paciente con gran carga tumoral. ¿Cuál es la gran carga tumoral? Las tres variables que dijimos que están relacionadas al tumor, mayor a 8 centímetros, etcétera, etcétera. ¿Qué se desarrolla? Falla renal aguda en presencia de marcada hiperuricemia. Profe, Sí, ¿te escucho? discúlpame. Dale. Están pidiendo en el grupo si los pueden aceptar. Ah, perdón, ya nomás. Gracias. Vos sabés que no me sueno acá. No, por eso es raro que no haya sonado. Listo. Cualquier cosa te pido por favor que me digas de vuelta. Dale. Dale. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Decíamos entonces que en el síndrome de lisis tumoral tenemos una gran carga tumoral por las variables que son atenientes a la masa tumoral, ¿sí? Y que desarrolla falla renal aguda en un paciente previamente sin falla renal o empeoramiento agudo en un paciente que tenga una falla renal previa. Pero esta falla renal no es una falla renal cualquiera, porque tiene como índices de marcación hiperuricemia, fíjense, mayor a 15, estamos hablando de 15 miligramos de cilitro, cuando normalmente oscila como límite superior entre 6 a 6,5, es decir, casi 3 veces más. Y esto lo que está manifestando es el vuelco del contenido intracelular al plasma. Y hiperfosfatemia mayor a 8, conoce que el fosfato normal es de 2 a 4, es decir, que duplica, asociado con hipocalcemia, cuanto más hiperfosfatemia sea, dentro de las 24 a 48 horas de instaurada la terapéutica antineoplásica. ¿Sí? Vuelvo a insistir, 3 puntos importantes. 24 a 48 horas de iniciado el tratamiento. Falla renal, hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e hiperpotasemia. Esos serían los 6 puntos cardinales para la sospecha o para la confirmación más que sospecha del síndrome de lisis tumoral. Ahora, cuando nosotros tenemos que definir, si bien cada uno tiene una definición aproximada, no ha habido un consenso para la definición general de lo que es el síndrome de lisis tumoral. Por eso se especifica que no existe actualmente una definición ampliamente aceptada. La que más frecuentemente se usa a nivel internacional es la definición o la clasificación de Cairo-Bishop. Y ahora vamos a ver la gradación que hace el síndrome de lisis tumoral. Y esto está basado en datos analíticos, es decir, en determinaciones analíticas, por ejemplo, hiperfosfatemia, hiperuricemia, hipocalcemia, hiperpotasemia, y hallazgos clínicos. Por eso habíamos adelantado que es un síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas. E incorpora un sistema de gradación para ayudar a identificar qué grado de severidad. Entonces, divide inicialmente dos tipos de síndromes. Un síndrome de lisis tumoral analítico y un síndrome de lisis tumoral clínico. El síndrome de lisis tumoral analítico es aquel que se manifiesta únicamente por modificación de las concentraciones de iones y de algunas otras indicadores de función orgánica en el plasma sin traducción de síntomas ni de signos. Entonces, estas anormalidades tienen que estar 2 o más de los siguientes valores séricos dentro de los 2 a 7 días, acá los tenemos hasta 7 días, acuérdense que de 24 a 48 horas es el tiempo para iniciar, pero persiste por una semana.
luego de iniciado la quimioterapia o radioterapia en el paciente que haya recibido una adecuada hidratación, más menos alcalinización urinaria y agentes hipouricemiantes. O sea, que este paciente, yo estoy ya previniendo, me estoy adelantando a la generación del síndrome de lisis tumoral, y como sé lo que va a pasar, que es muy probable que pase dependiendo de qué tumor sea y qué características del tumor tenga, entonces le doy una muy buena hidratación, que ya estamos también como identificando uno de los pilares del tratamiento, que es una adecuada hidratación, que la pueda acompañar o no con alcalinización, pero tengo que dar agentes hipoglicemiantes, porque el síndrome, como dijimos en la diapositiva anterior, llega hasta 15 miligramos de cilitro el ácido úrico, cuando lo máximo es 6,5 o 7 según qué laboratorio estemos analizando. ¿Cómo diagnostico el síndrome de lisis tumoral analítico? Sin signos, sin síntomas, pero tengo que tener ácido úrico más de 8 miligramos de cilitro, más de 8, o 25% de incremento respecto a su valor basal. ¿Por qué pongo esta alternativa del 25% de incremento respecto al valor basal? Porque hay pacientes que ya son hiperuricémicos previos. Entonces, yo necesito saber el ácido úrico previo para después saber si hizo o no un síndrome de lisis tumoral. Entonces usted me puede decir, pero profe, ¿para qué lo quiero saber? Para ver si hizo, si yo ya, si sé de antes ya lo estoy tratando. Bueno, lógicamente no siempre el tratamiento es 100% efectivo, ¿sí? Entonces, por más que nosotros nos adelantemos, puede ser que a pesar del tratamiento preventivo del síndrome de lisis tumoral, igualmente lo desarrolle. Entonces, necesitamos tener elementos cuantitativos, elementos concretos, para basarnos en esas variables y decir, en este paciente hiperuricémico previo hizo un síndrome de lisis tumoral. Pero si es hiperuricémico, ¿cuándo tiene que aumentar? Y bueno, tiene que aumentar el 25% de lo que el paciente tenía previo al inicio de la quimioterapia. El potasio debe ser mayor a 6. Recuerden, entre 5 a 5 tiene que ser mayor a 6. Y nuevamente, por la misma razón, para los pacientes que ya tienen hiperpotasemia, los pacientes con insuficiencia renal, que son los que más frecuentemente tienen hiperpotasemia, también se requiere un 25% de incremento del valor basal del potasio como elemento diagnóstico para el síndrome. Y fosfato tiene que ser mayor a 4,5 o bien 25% también en pacientes con insuficiencia renal. Como el fosfato es una sustancia quelante, tiene una gran avidez por el calcio para justamente formar complejos fosfocálcicos. Entonces, cuanto más fosfato tenga, menos calcio voy a tener porque se combinan. Entonces, otro criterio analítico es una hipocalcemia menor a 7 o menos del 25% de su valor basal. Fíjense entonces, volvemos a esta diapositiva que vimos recién, que lo analítico requiere la determinación de 4 variables. Entonces, nunca en un paciente que empiece con quimioterapia podemos dejar de tener al menos una vez la determinación de ácido úrico, potasio, fósforo y calcio antes de iniciar la quimioterapia. Y el otro síndrome de lisis tumoral que dijimos, en contraposición con el analítico, es el clínico, donde aparte de lo analítico, ya tenemos traducción clínica. ¿Qué significa? Y tenemos ya signos y síntomas. ¿Cuáles? No cualquiera, lógicamente. Primero, tenemos un incremento en la concentración sérica de la creatinina mayor a 1,5 veces el límite superior, es decir, el 50% mayor. Esto, si bien es uno analítico, está manifestando ya un signo de insuficiencia renal, ¿sí? Porque la creatinina no va a aumentar por lisis tumoral per se, por sí misma, como pasa con el potasio, como pasa con el fósforo, etc. Sino que va a ser manifestación de que el síndrome de lisis tumoral tuvo afectación renal. Y como consecuencia de la afectación renal, encontramos el incremento de la creatinina. Por eso está dentro de lo que es el síndrome de lisis tumoral clínico, como un signo, ¿no? Como un signo. Luego tenemos arritmia cardíaca, que puede ser aquí por dos causas muy evidentes. Una es la hiperpotasemia
y la otra es la hipocalcemia. Recuerden que tanto las arritmias cardíacas de la hiperpotasemia y la hipocalcemia tienen sus características particulares, sus características diferenciales, aquellas variables que dicen esto es por una hiperpotasemia. Y recuerden que el primer cambio de del electro de las arritmias por hiperpotasemia están en el cambio de la morfología de la onda T. Para esto recuerden la morfología normal de la onda T. La onda T normal necesitamos reconocer dos variables, una que es la polaridad y otra que es la morfología, la forma que tiene la onda T normal. Normalmente la onda T únicamente es negativa en ABR, en todas las demás es positiva. Y la morfología de la onda T es siempre asimétrica, con un ascenso menos empinado y que ocupa 3/4 del tiempo de la onda T y un descenso mucho más empinado, mucho más vertical que ocupa el tercio final de la onda T. Cuando tenemos una arritmia por hiperpotasemia, lo primero que se modifica no es tanto la polaridad, sino la morfología de la onda T, que pasa a ser una onda T en tienda de campaña, simétrica y con mayor amplitud. La vemos con bastante mayor amplitud de lo habitual. Si bien no tenemos como criterio de normalidad para una onda T la amplitud, pero vemos que realmente es alta por una cuestión hasta de sentido común de ver tanto electro, pero seguro que la onda T ya pierde su normal asimetría. Cuando tenemos las arritmias por hipocalcemia, recuerde que al tener poco calcio se prolonga el QT, ¿sí? Y la prolongación del QT es sumamente importante porque predispone evidentemente a algunas arritmias de compromiso vital. Y otra cosita más, recuerden que el QT siempre debe corregirse en función de la frecuencia cardíaca. Entonces, no es lo mismo tener un paciente o una paciente con hipocalcemia y con frecuencia de 80 a tener otro con hipocalcemia, con la misma hipocalcemia, con el mismo grado de hipocalcemia, pero con 130 de frecuencia cardíaca. Evidentemente el QT no va a ser tan manifiesto cuanto mayor taquicardia exista, a pesar de haber hipocalcemia. Por eso siempre se debe corregir en función de la frecuencia cardíaca. Hay tablas por doquier, que después si quieren se las paso, que dice tanta frecuencia cardíaca, tanto QT, ¿no es cierto? Lo que tiene que durar el QT. Bien. Otras son las convulsiones. ¿Por qué? Y bueno, por convulsiones tenemos un montón porque sabemos que el calcio es un factor también determinante del potencial transmembrana de reposo, con lo cual puede también excitar o modificar el potencial de excitabilidad de las células neuronales. Ayuda también con el potasio, porque el potasio a su vez hace que se hiperpolarice la célula y consecuentemente pierde normalmente esa distribución, esa asimetría de cargas, porque vuelca mucho potasio del interior celular al extra. Entonces, fíjense cómo vamos ya construyendo este síndrome de lisis tumoral clínico, en donde un paciente que ya vimos estas alteraciones analíticas, le vamos sumando falla renal, arritmia y convulsiones. Acá tanto la falla renal como las convulsiones, evidentemente que no tiene que estar relacionado con un efecto colateral del agente antineoplásico, sino que sea consecuencia propia del síndrome de lisis tumoral. Pasamos ahora entonces al sistema de gradación. Como dijimos, tenemos el sistema de gradación de Cairo y Bishop. Este sistema de gradación le da 5 puntos característicos del grado 0 y ahí en adelante. En el grado 0 no tenemos síndrome de lisis tumoral analítico, la creatinina está normal, arritmia está ausente y convulsiones ausentes. Fíjense que lo que dijimos antes, arritmia y convulsiones, y falla renal son las 3 características que diferencian o que definen particularmente al síndrome de lisis tumoral. Entonces hay que buscar siempre esa tríada signo-sintomatológica. El grado 1 tenemos síndrome de lisis tumoral analítico, pero fíjense que no tenemos ningún tipo de modificación respecto al clínico. Recuerden que estas 3 variables es lo mismo que poner síndrome de lisis tumoral clínico. Entonces estamos haciendo una comparación
entre lo que es el analítico con el clínico, ¿sí? En el grado 2 ya tenemos también síndrome de lisis tumoral analítico, pero se suma un incremento de la creatinina que no pasa el doble del valor normal, ¿sí? Y acá tenemos una arritmia cardíaca que necesita una intervención indicada, pero que no es de urgencia. Tenemos modificaciones de la banda T, posible, pero que no requiere una cuestión a corto plazo, o sea, en los próximos minutos. Nos da tiempo a poder manejar el síndrome de lisis tumoral y revirtiendo el potasio, después veremos, seguiremos evidentemente con un control y monitoreo muy de cerca del paciente para ver que estas alteraciones electrocardiográficas no viren a otros patrones que indican mayor severidad en cuanto a arritmias secundarias e hiperpotasemia. Y empiezan a aparecer las convulsiones. Estas convulsiones, en el grado de Cario y Bishop, son convulsiones de muy corta duración, generalizadas, son bien controladas, son infrecuentes, aparecen con un periodo de tiempo de separación bastante largo. Puede haber también convulsiones motoras focales, pero que no intervienen en la vida. Pero tenemos esas convulsiones así como grupos musculares aislados, pero que no impiden desarrollar lo normal en cualquier eh, plan de vida. El grado 3, ya tenemos síndrome del tumor analítico, como ya venimos haciendo, pero fíjense que la creatinina ya se duplica 3 veces más, hasta 6 veces más. Tenemos arritmia cardíaca que ya da síntomas y que médicamente no puede ser controlada, o bien necesita un dispositivo para el control de esta arritmia, ¿sí? Y las convulsiones ya son con alteración de la conciencia, es decir, que hay deterioro de la conciencia, que este es el punto que contrasta entre el grado 2 y el grado 3, ¿sí? Son pobremente controladas y son generalizadas a pesar de un tratamiento adecuado. Es decir, acá ya encontramos o introducimos la variable de refractariedad de la convulsión pese a un adecuado tratamiento en tiempo y en forma. El grado 4, seguimos con el analítico, pero ya tenemos un incremento de la creatina mayor a 6 veces, con lo cual estamos manifestando una falla renal bastante avanzada, la arritmia cardíaca ya tiene compromiso vital y las convulsiones ya son prolongadas, repetitivas o puede entrar en lo que se llama el estatus epiléptico, hasta llegar al punto 5, que es el estado de muerte. Dijimos entonces que el síndrome de lisis tumoral clínico está caracterizado por una insuficiencia renal. Y esa insuficiencia renal proviene inicialmente del vuelco del ácido úrico desde el compartimento intracelular al extracelular. Entonces acá tenemos una nefropatía aguda por ácido úrico, que es el punto cardinal, el punto que tipifica esta insuficiencia renal en el contexto de un síndrome de lisis tumoral. Esto se presenta generalmente en el síndrome de lisis tumoral espontáneo, como ya adelantáramos antes, es decir, previo al tratamiento. ¿Y cómo se caracteriza? ¿Cómo la podemos identificar? Por un incremento significativo del ácido úrico, insisto, al valor máximo 6,5 miligramos de cilitro, 7 algunos 5,5, yo pondría 6,5 como límite superior, secundario a destrucción celular de jerarquía. Es decir, que acá tenemos la lisis de la masa celular. Esto es a su vez como consecuencia de este efecto citorreductivo que el tratamiento antineoplásico provoca y generalmente, y acá está el punto más importante diferencial, sin hiperfosfatemia, ya que el fósforo liberado de las células es reutilizado para resíntesis de otras nuevas células. O sea, tenemos un síndrome de lisis tumoral leve, una nefropatía leve. Es una fase renal aguda post-tratamiento que se caracteriza ya en la evolución, agrega la hiperfosfatemia y es el factor predominante que es el que precipita el desarrollo de esta enfermedad. Esta nefropatía por ácido úrico dentro del contexto de lisis ocurre más frecuentemente en tumores con alto grado de diferenciación. Como dijimos antes, y vuelvo a enfatizar que cuanto más alto grado de diferenciación tenga, o mayor índice mitótico tenga, más posibilidad de producir la lisis con el tratamiento, ¿sí?
Y al tener mayor diferenciación, tenemos más masa a ser destruida, a producir esa lisis de una mayor masa. Principalmente en linfomas, como dijimos, no Hodgkin, habíamos hablado del Burkitt y de las leucemias agudas en general. Entonces, la pregunta que se obliga es cómo puedo yo diferenciar el síndrome de lisis tumoral espontáneo versus el síndrome de lisis tumoral que se produce consecuencia del inicio del tratamiento antineoplásico. Y bueno, la parte diferencial o el dato analítico diferencial es la hiperfosfatemia, que está presente en aquel inducido por tratamiento antineoplásico y está ausente en el síndrome de lisis tumoral espontáneo. Recuerden que la ausencia de la hiperfosfatemia en el síndrome de lisis tumoral espontáneo es consecuencia a la reutilización del fósforo para nuevas células. En cambio, en la que yo induzco, es tanto la masa de células que estoy destruyendo que por más que yo utilice el fosfato para reutilizar, siempre voy a tener un balance positivo que va a perpetuar la hiperfosfatemia conforme continúe la lisis de la masa tumoral. ¿Sí? Bien. Esto es, como dijimos, la alta tasa de recambio celular conduce a niveles altos de ácido úrico y fósforo a través del rápido recambio de nucleoproteínas. Pero a su vez el tumor es capaz de reutilizar el fósforo liberado, como dijimos recién, para la resíntesis de células tumorales. En el síndrome de lisis tumoral inducido por tratamiento, acá sí tenemos hiperfosfatemia y tenemos hiperuricemia e hiperfosfatemia. ¿Sí? Por lo que dijimos recién, y no vamos a volver para no insistir sobre algo que ya está claro. Bien. Una de las cuestiones más importantes que tiene el médico es la prevención. Y esto ya lo conocemos desde que cursaron primero o segundo año, prevención, promoción, prevención. Y seguimos insistiendo en lo que es la prevención. ¿Por qué? Porque si prevengo una enfermedad, lógicamente evito que se desarrolle, y al evitar que se desarrolle, no hace falta justificar que eso está asociado a un mejor pronóstico del paciente. Entonces, ¿cómo puedo hacer la prevención? Por una parte, tenemos determinadas variables dentro de la cual es importante destacar la modificación de las condiciones clínicas que conducen a una insuficiencia prerrenal. ¿Y qué es lo que conduce a una insuficiencia prerrenal? Una hipoperfusión. ¿Por qué puede hipoperfundir un paciente riñón? Porque está deshidratado, está hipovolémico, o bien está hipervolémico, pero con disminución del volumen circulante efectivo. Si está deshidratado, es lo que a mí me permite o me legitima a dar una buena hidratación a fin de llenar el riñón con una buena cantidad de líquido para evitar o al menos para minimizar los daños colaterales de la lisis de esa masa tumoral. Por otra parte, si está hipoperfundido pero expandido, recuerden que hay tres causas fundamentales en las cuales el paciente tiene expansión del líquido extracelular pero hipoperfusión renal. Eso es lo que se llama el volumen circulante efectivo disminuido a pesar de que tenga un LEX expandido. Tres causas fundamentales y que de muchísima presencia en la clínica: insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática y síndrome nefrótico. Nos sobra agua en el LEC, nos falta agua dentro del plasma, adentro del volumen intravascular. Entonces, dijimos contracción volumétrica. Recuerden también la hipercalcemia, porque la hipercalcemia es una causa muy frecuente de deshidratación. Muy frecuente de deshidratación. ¿Ustedes recuerdan cuando vimos diabetes insípida, que vimos hipernatremia, que tanto la hipercalcemia como la hipofosfatemia conducen al establecimiento de una diabetes insípida nefrogénica? O sea, que hay hormona antidiurética, pero nos falta el calcio, nos sobra, perdón, el calcio para que actúe como debería actuar la antidiurética. Consecuentemente, si un paciente está hipercalcémico, va a tener una alta tendencia a deshidratarse porque no puede actuar la antidiurética. Si bien los mecanismos de sensado y de liberación antidiurética están intactos, el problema es la hipercalcemia, cómo modifica la respuesta de la antidiurética a nivel del riñón.
lo mismo que produce la hipopotasemia, que no sería este caso, sino hiperpotasemia. Pero en este caso, la hipercalcemia es una de las condiciones que conducen a hipoperfusión y una contracción volumétrica. De más está decir que la obstrucción del tracto urinario también es un factor que no tiene ningún otro sentido de explicarlo porque es evidentemente obvio que produce esta disminución de la perfusión. Entonces, yo puedo modificar esto a través, como dijimos, de fluidoterapia. Y como vimos a nivel de la hidratación parenteral, cuando vimos la clase de hidratación parenteral, tengo que tener dos variables muy claras. ¿Qué pasar? ¿Cuánto pasar? Tres variables, perdón. ¿Y en qué tiempo? Vuelvo a repetir. ¿Qué pasar? Elijo cuál solución voy a pasar. Una vez que sé qué solución pasar, qué volumen voy a pasar y en qué tiempo voy a pasar ese volumen. ¿Sí? Entonces, normalmente, un paciente con contracción volumétrica, que no tenga insuficiencia cardíaca, que no tenga insuficiencia hepática, tranquilamente puede utilizar solución fisiológica, cloruro de sodio el 0,9% o un rinza lactato, tranquilamente. ¿Sí? ¿Y qué volumen le paso? El volumen que le debo pasar, uno generalmente es estimativo porque no tenemos fórmulas concretas, porque son imposibles, hay tantas variables intervinientes que hace que uno no pueda en una fórmula poner todas las variables para predecir vamos a decir, el volumen que uno tiene que instaurar. Pero lo que sí tenemos que ver son los signos y síntomas que esta contracción volumétrica nos puede manifestar. Es decir, que el paciente revierte la hipotensión, si revierte la hipotensión, baja un poco el volumen necesario, cuando el paciente empieza a orinar, cuando disminuye la densidad urinaria, cuando, por ejemplo, el relleno capilar ante la presión unguial es normal. Bueno, todas las cuestiones y todos los signos y síntomas que ya sabemos para evaluar el líquido extracelular, los vamos a usar ahora para monitorizar la fluidoterapia. ¿Sí? Esto es fundamental. ¿Y ahora en qué tiempo? Bueno, el tiempo que sea necesario, si un paciente que esté en shock, hipotenso y que no encontramos otra causa, tenemos que pasar tan rápidamente se pueda para aumentar lo más rápido posible la presión y así mantener la perfusión. Si no levanta en cuánto tiempo, y bueno, si pasamos 1, 2 litros, 3 litros en 1 o 2 horas y el paciente no levanta, ya no pasemos más líquido, porque sabemos que está vasopléjico. Es un paciente que va a requerir tratamiento con vasopresores, sin ningún tipo de duda. Entonces, no estemos pasando demasiado líquido. ¿Por qué? Porque como también vimos en cetoacidosis, el pasar líquido de más diluye el bicarbonato plasmático. Entonces, por el tratamiento, y por ende por forma iatrogénica, estamos induciendo una acidosis metabólica no hiperclorémica con anión GAP normal, sumada a una acidosis que puede tener el paciente por falla renal. Es decir, que le estamos agregando un factor más que le impide una evolución favorable, porque lógicamente si tengo menos bicarbonato, voy a tardar más tiempo en compensar esa acidosis y el riñón más tiempo en aumentar el bicarbonato a sus valores normales. Entonces, con estas tres características que nos hemos referido a la fluidoterapia, ya sabemos cómo iniciar. Los lineamientos que dan en general es, y fíjense que es más o menos lo que nosotros estamos hablando. Solución salina, tipo de solución, ya lo dijimos. Volumen, en general son de 3 a 6 litros por metro cuadrado por día. Nosotros tenemos 1 metro cuadrado, más o menos uno y pico, son de 3 a 6 litros por día, dependiendo, vuelvo a repetir, de la traducción clínica en cuanto a la restitución del líquido extracelular. Si nosotros tenemos que manejarnos con tiempos más cortos o más acotados, entonces también es importante conocer que puede ser hasta 125 o 250 mililitros por metro cuadrado por hora. El metro cuadrado generalmente se desestima, por salvo que sea una persona sumamente grande. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, queremos cuantificar las proteínas en el síndrome nefrótico. Nosotros sabemos que es más de 3,5 gramos día, pero en realidad es 3,5 gramos metro cuadrado día, ¿no? Bien. Damos manitol. Manitol, recuerden que es un carbohidrato que no es metabolizable y que lo damos para expandir el líquido extracelular y que después, evidentemente, el riñón se encarga
de filtrarlo y obviamente de excretarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el manitol? Dependiendo, lógicamente, de su concentración, como es un carbohidrato, tiene un alto coeficiente osmótico, porque al no ser, así no pasa las membranas, actúa como un soluto osmóticamente activo. Entonces mantiene el líquido que acompaña al manitol dentro del compartimento intravascular. Y si lo damos a concentraciones mayores, actúa como hipertónico. Anteriormente, en algún lugar también todavía se usa, le dan soluciones hipertónicas de manitol para el tratamiento del edema cerebral. El manitol se tiene que dar entre 50 y 100 gramos por dosis. Siempre el 15%, que con el 15% sería algo parecido al isosmótico. Todo con el fin de mantener una diuresis de 2 litros día o 100 mililitros hora. Cuando veamos insuficiencia renal, vamos a ver que hay insuficiencias renales oligúricas y no oligúricas. Y que las oligúricas dice que son aquellas que están por debajo de 50 mililitros, mililitros hora. Acá manteniendo una de 80, 100, sabemos que el riñón está con una muy buena función. Y ese es uno de los parámetros para justamente controlar la evolución. Con respecto a la prevención, entonces dijimos, en primer lugar, una buena hidratación con todas las, vamos a decir, salvedades que dijimos en la diapositiva anterior. A esto le sumamos el halopurinol. ¿Por qué? Porque son nefropatías que característicamente se diferencian por tener hiperuricemia. Entonces damos el halopurinol. Sabemos que el halopurinol interfiere en la síntesis de ácido úrico y que es uno de los tratamientos de la gota, ¿no es cierto? De la hiperuricemia, incluso de la hiperuricemia no gotosa o hiperuricemia sintomática, como muchísimo tenemos. Se da vía oral entre 600 a 800, vienen de 600 miligramos día suficiente, que se puede dividir en 2 a 3 dosis durante 2 a 3 días. Pero fíjense que esto se da 1 a 2 días previos al inicio de la quimio, por eso es prevención. La otra forma es su correlativo en forma endovenosa, que es muy poco habitual encontrarlo en las instituciones y realmente no tiene ningún sentido darlo endovenosa cuando tenemos una buena disponibilidad vía oral. Lógicamente se tiene que dar cuando la vía oral está absolutamente prohibida. ¿Sí? Y hay otro tratamiento que para la hiperuricemia, que es la uricasa. ¿Qué es la uricasa? Es una enzima que lo que hace es transformar el ácido úrico en alantoína. ¿Cuál es la diferencia? El ácido úrico es sumamente precipitable, por eso justamente la nefropatía por ácido úrico. Tiene esas características que hacen que se junte, que se haga como una pelota de ácido úrico. Entonces la uricasa, ¿qué hace? Lo rompe y lo solubiliza. Y entonces lo podemos excretar tranquilamente a través del riñón. La dosis que se da es 0,2 miligramos kilo día durante 3 a 7 días, comenzando el día anterior, en este caso puede inclusive el mismo día de la quimioterapia. O 0,15 a 0,2 como dosis única repetida, basada en la concentración de ácido úrico. Y la otra forma puede ser de 3 a 6 miligramos como dosis única, repetida, basada también en la uricemia. Bien. La pregunta es, ¿qué doy? ¿Halopurinol? ¿Doy uricasa? ¿A quién? ¿Doy uno solo? ¿Doy los dos juntos? Bueno, hay algunas características, tanto clínicas como analíticas, que hacen que haya un grupo de pacientes que sean más propensos a recibir el halopurinol como tratamiento y otro grupo que reciban la uricasa, que les sea preferible recibir la uricasa. El halopurinol, recuerden, para diferencia de uricasa, y en esto se va a basar las características diferenciales de estos grupos, el halopurinol inhibe la síntesis del ácido úrico. En tanto que la uricasa lo que hace es desdoblar el ácido úrico ya formado. Entonces, ¿cuáles son aquellos pacientes que son candidatos para administrar halopurinol como prevención? Aquellos que tienen ácido úrico normal. Con respecto a la estirpe tumoral, aquellos que sean no hematológicos, que tengan linfoma Hodgkin o que tengan leucemia mieloide crónica. Los que tengan baja carga tumoral. Los que no tengan reacciones leucemoides, es decir, que tengan glóbulos blancos menor a 50.000 por mililitro. Cuando la LDH, si bien esté aumentada, no sea más de 2. Cuando la terapia citorreductiva sea de baja intensidad, muchas veces se hace citorreducción para una radioterapia o bien para una decisión quirúrgica.
cuando hay un adecuado volumen intravascular y una ausencia de infiltración tumoral renal. Las variables que determinan a los candidatos al uso de uricasa es cuando tenemos mucho ácido úrico. Lógicamente, si tenemos mucho ácido úrico, si damos allopurinol, no va a estar actuando sobre el ácido úrico ya formado. Por eso que el allopurinol se da cuando el ácido úrico está normal para que no suba. Si ya está alto, entonces ahí damos uricasa. Podemos dar allopurinol para evitar que se siga formando, sí, pero lo más inmediato es dar ácido úrico formado, uricasa. ¿Sí? También dentro del estilo hipertumoral, el linfoma Burkitt, linfoma linfoblástico, leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda. Aquellos con baja carga tumoral. Cuando tenemos glóbulos blancos altos, acá sí ya en valores que son compatibles con la definición de reacción leucemoide, mayor a 50.000. Cuando la LDH esté aumentada más de 2 o por 2. Cuando hagamos una terapia citoreductiva de alta intensidad, paciente hipovolémico o cuando haya infiltración tumoral renal. Habíamos hablado también la famosa alcalinización urinaria. ¿Qué es la alcalinización urinaria? Es cambiar el pH de la orina, ¿para qué? Para que el ácido úrico, como un ácido débil que es, recuerden, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos del manejo renal de los ácidos débiles? Si estaba disociado o no disociado. Bueno, acá tenemos otro ejemplo más allá de la intoxicación por aspirina que siempre echamos mano por la simplicidad. Acá tenemos otro ejemplo muy concreto. El ácido úrico, cuando está en el líquido tubular, si ya está disociado en su base conjugada y el protón que dio el ácido úrico, ya no es reabsorbible, ya pasa. Pero muchas veces el ácido úrico se filtra en forma no disociada. Entonces, con la alcalinización urinaria, lo que yo estoy insistiendo es en desdoblar el ácido úrico para que adquiera carga eléctrica. Y al adquirir carga eléctrica, lo atrapo, porque cuando tiene carga eléctrica ya no puede reabsorberse. Entonces obligo que el ácido úrico que está en el líquido tubular se desdoble y siga de largo. Siga de largo significa que sea excretado. Fíjense que son todas medidas terapéuticas que son sinérgicas una con otra, una ayuda a la otra, son sumativas, tienen efectos terapéuticos sumativos. Ahora, ¿cómo alcalinizo la orina? O con acetazolamida o con bicarbonato. Con acetazolamida es muy difícil de conseguir, se usa para las fístulas de los líquidos cefalorraquídeos y no tiene mucha más, o para bloqueos tubulares completos, pero muy poco frecuentemente, así que no es fácilmente disponible, pero si llegan a tener, con 5 miligramos kilodosis, 1 o 2 veces por día, 3, es suficiente para alcalinizar la orina. Y el bicarbonato de sodio son más o menos 4 gramos, seguido de 1 a 2 gramos, cada 4 horas según pH urinario, o sea, le dan una cucharadita de té, cada, como dijimos acá, 2, 3 veces por día. Si le dan de más, ¿qué pasa? Nada. Yo prefiero que esté más alcalótico el paciente antes que permanezcamos con esa acidosis. ¿Sí? Entonces, recuerden que acetazolamida, poco frecuentemente, bicarbonato de sodio en cualquier farmacia. En cualquier farmacia. Incluso hasta en casa de repostería. En supermercados le venden los sobrecitos de bicarbonato. Ese bicarbonato de sodio. Si estamos con vía endovenosa, viene en 1 molar o en ampolla de 1/8 molar. Dependiendo, tiene que más o menos calcular 1 miliequivalente por kilo 2 veces al día. Cuando alcanzamos un pH de 8, más o menos pH de 7,5, 8, entonces ahí ya decimos, alcalinizamos la orina y nos quedamos tranquilos. Acá la mayoría también de la bibliografía dice 6,5 a 7, yo con 7 me quedo más tranquilo, 7, 8 mejor. El tema tampoco pasarnos demasiado, porque si nosotros exageramos con la carga de bicarbonato, recuerden que el bicarbonato es bicarbonato de sodio, y es lo mismo que dar cloruro de sodio desde el punto de vista de expansión del extracelular, únicamente desde ese punto de vista. Entonces hay que tener en cuenta que demasiado cloruro de sodio, demasiado bicarbonato de sodio, en este caso particular que estamos hablando, implicaría una expansión de volumen a un paciente que ya lo estamos hidratando para expandir el volumen.
Así que hay que tener, vuelvo a repetir, muy en cuenta este efecto sumativo. Por otra parte, también fue demostrado que la hidratación por sí sola, fíjense qué importante esto, es tan efectiva como la alcalinización para minimizar el ácido úrico o la precipitación, no el ácido úrico, sino la precipitación del ácido úrico. Así que, vuelvo a insistir, este efecto sumativo hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y por otra parte, no todo lo que brilla es oro. A la alcalinización urinaria tiene muchísima tendencia a promover depósitos de fosfato de calcio en riñón, corazón y una marcada hiperfosfatemia en el caso que haya hiperfosfatemia. Entonces tampoco es necesario pasar demasiado de bicarbonato con un pH 7, 7,5 sea es suficiente porque puede traer todas estas consecuencias que estamos hablando. ¿eh? Y una cosa muy importante que me estaba olvidando, que en el caso que lógicamente estemos tratando con uricasa, ya la uricasa la desdobla. Es lo que haría el bicarbonato a nivel de la orina. La uricasa lo hace a nivel plasmático, sería lo que el bicarbonato hace a nivel de orina, la uricasa lo hace a nivel del plasma. Ya lo solubilizó. No hace falta alcalinizar la orina. ¿sí? En el caso que no tengamos uricasa, lógicamente sí. Bien, esto fue toda la prevención. Pasamos al tratamiento, que en realidad el tratamiento es un poco el conjunto de todo lo que vimos hasta ahora y también de lo que vimos en estas diapositivas, lo que vimos en toda la materia y lo que vimos en esta diapositiva. Como dijimos, la característica particular del síndrome de lisis tumoral es la alteración hidroelectrolítica. Lo primero que tenemos que hacer es corregir estas anormalidades. Insistimos mucho en la hiperuricemia, insistimos en la hiperfosfatemia, la hiperpotasemia y la hipocalcemia, como esa tétrada electrolítica que es muy particular de este síndrome. Recuerden que también hay un síndrome que se llama de liberación de citoquinas, porque estimula justamente esta inflamación. ¿sí? Pero me insisto en los primeros 4 puntos que son las que yo puedo modificar tranquilamente, hoy por hoy también, si hay un síndrome de liberación de citoquinas con algunos anticuerpos monoclonales. Pero esto es mucho más frecuente, muchísimo más barato y mucho más rápido. Luego tenemos que corregir la falla renal aguda. Y aquí sí tenemos que hacer otra dicotomía interpretativa. Si tenemos nefropatía por ácido úrico previo al inicio o si tenemos un ácido úrico normal. Si tenemos una nefropatía previo al inicio, fluidoterapia y volvemos a la uricasa porque ya tenemos ácido úrico elevado, por eso tenemos nefropatía. Complementamos con la acción del diurético del ASA, recuerden la inhibición del cotransporte sodio, potasio y cloro en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. Y en este caso, reforzando lo que dijimos en la diapositiva anterior, no es necesario alcalinizar la orina porque estamos ya utilizando uricasa. El otro grupo es aquellos pacientes que la falla renal aguda se desarrolla como consecuencia del síndrome de lisis tumoral. En este tipo predomina, recuerden lo que dijimos, la hiperfosfatemia. Aquí no tenemos hiperfosfatemia, podemos tener, pero no tenemos hiperfosfatemia en aquellos que son espontáneos. Entonces, si hay una hiperfosfatemia, tenemos que tener en cuenta que la diálisis es el único método porque no tenemos agentes que disminuyen el fosfato en sangre en forma tan rápido como la hiperpotasemia. ¿sí? Entonces, la hemodiálisis. La hemodiálisis es sumamente importante porque es el tratamiento de reemplazo, el tratamiento sustitutivo de la función renal. Por eso que el objetivo de la falla renal pretratamiento es remoción del ácido úrico circulante, cosa que no lo puede hacer el riñón. Y se debe realizar en aquellos pacientes que no tienen diuresis o bien que la hiperuricemia persiste a pesar de las medidas terapéuticas no dialíticas. Sabemos que la hemodiálisis es muy efectiva para la remoción del ácido úrico y para la remoción de muchísimos compuestos. Fíjense que tenemos hasta 100 mililitros minuto. Prácticamente es un valor que es igual, porque entre 90 y 100 es el valor del filtrado glomerular. Y los niveles plasmáticos, inclusive fíjense que puede caer hasta la mitad en las primeras 6 horas de tratamiento de hemodiálisis. El objetivo, ¿no es cierto?, de esta falla renal post-tratamiento con hemodiálisis es remoción del fosfato. Y el de fosfato nuevamente 60-100, como ya lo vimos recién. Y la carga de fósforo en estos pacientes puede variar de 2 a 7 gramos por día. Este es el que se produce post-tratamiento.
que acá lo que está manifestando únicamente es el vuelco del fosfato de dentro de la célula hacia afuera. Y la diálisis se puede hacer cada un día, mediodía o cada 1 o 2 días. Otras modalidades más allá de la hemodiálisis, tenemos la hemodiálisis arterio-venoso continua, que son modalidades que esto lo manejan los nefrólogos, la venovenosa continua y la hemodiálisis venovenosa continua, ¿sí? Hemodiálisis, hemofiltración y puede ser arteriovenosa o venovenosa. Vuelvo a repetir, esto es un patrimonio exclusivo de los nefrólogos que lo manejamos ya estando el paciente en diálisis. Otro punto clave es la hiperpotasemia. La hiperpotasemia, repasamos rápidamente qué efecto tiene el tema de tener un aumento del potasio que produce un desplazamiento del nivel umbral, con lo cual aumenta el requerimiento de los milivoltios del potencial despolarizante para producir la despolarización, o sea, que hace refractaria a la célula para disparar el potencial de acción. La hipopotasemia hace exactamente lo mismo, pero disminución del potencial de reposo. Tanto la hiper como la hipopotasemia se necesita más intensidad del estímulo para producir un potencial de acción. En este caso que nos ocupa, que es la hiperpotasemia, consecuencia de un desplazamiento del potencial de reposo por arriba incluso del nivel umbral, con lo cual la vuelve absolutamente refractaria. De la hiperpotasemia volvemos a repasar rápidamente el electro que ya sabíamos, este es el trazado normal. Lo primero que dijimos es una onda T picuda, posteriormente hay un acortamiento del intervalo QT, pero ojo que si hay hipocalcemia se puede compensar con la prolongación del QT y ser un QT normal y manifestar un acortamiento por la hiperpotasemia y un alargamiento por la hipocalcemia. Conforme avanza justamente la hiperpotasemia, tenemos un aplanamiento de la onda P, inclusive hasta puede aparecer eventualmente ausente, y se ensancha el QRS. Seguimos aumentando el potasio, aparece ya un ensanchamiento más prolongado del QRS y se fusiona la onda T. Sí, tenemos un QRS aparentemente como con 2 R diferentes. Y por última instancia ya tenemos el complejo de fusión de QRS con onda T y esto que es un ritmo indiscutiblemente prefibrilatorio. Bien, la hiperpotasemia, recuerden que tenemos algunas modalidades para producir, en primer lugar, alguna protección cardiovascular que es el calcio endovenoso y que no va a venir mal porque estos pacientes si tienen hiperfatemia tienen una tendencia a la hipocalcemia, o sea, estaríamos a su vez con doble efecto beneficioso. Por una parte, estoy previniendo la hipocalcemia y por otra parte estoy previniendo la arritmia por hiperpotasemia. Y por eso estoy justamente dando el calcio endovenoso. Pero recuerden que el calcio endovenoso no tiene efectos sobre la disminución del potasio. Es un efecto netamente protectivo del desbalance electrolítico de la membrana del nódulo del sino auricular. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que el potasio baje? O sacándolo del cuerpo o metiéndolo a la célula. ¿Qué es lo más rápido? Meterlo a la célula. ¿Y cómo lo meto a la célula? Esto rápidamente repaso porque ya lo vimos. Glucosa e insulina. La insulina porque estimula la bomba ácido de potasio. La glucosa se da para que la insulina no produzca hipoglucemias. Agonista beta adrenérgico por el mismo mecanismo de acción de la insulina, de la estimulación de la bomba ácido de potasio, este efecto permisivo, y hace justamente que el potasio meta más, la bomba ácido de potasio meta más potasio en contradiente de concentración, bicarbonato de sodio y solución hipertónica de sodio en el caso que tengamos una hiponatremia, pero si no, podemos dar directamente bicarbonato de sodio y suficiente. Y para sacar el potasio, ¿cómo lo puedo hacer? Esfuerzo de alguna forma o hago que fuerzo la pérdida de potasio por el riñón, si está funcionando mediante diuréticos, mediante recién intercambio iónico para disminuir la absorción de potasio a nivel intestinal, o bien hemodiálisis en el caso de que no tenga función renal, porque en ese caso el diurético va a ser absolutamente innecesario debido a que no tiene ningún tipo de efectos. Aquí es un poquito el resumen del tratamiento de la hiperpotasemia, que esto lo vimos muy bien cuando vimos hiperpotasemia, pero recuerden un poquito dosis de administración, porque esto tiene muchísima implicancia y muchísima injerencia en la práctica diaria.
y la duración de cada uno de los efectos. Lo más importante, nunca dejar de dar glutato de calcio, acabar por un doble efecto, redistribuir, meter el potasio adentro y tratar de eliminarlo si funciona el riñón y si no funciona la hemodiálisis. Hipocalcemia. ¿Cómo me doy cuenta que el paciente está hipocalcémico? Bueno, en primer lugar, son síntomas. El calcio es sumamente importante, no solo para potenciar y permitir la despolarización, sino también para la contracción y relajación del músculo. Consecuentemente, los síntomas de hipo o de hipercalcemia van a estar relacionados fundamentalmente con la fisiología muscular y con la fisiología nerviosa. Así vamos a tener parestesias, fasciculaciones, espasmo muscular, recuerden el signo de Bostek, el de Trousseau, puede haber tetania, calcificaciones cerebrales, cerebelosa, ganglios basales, irritabilidad, trastornos cinéticos, trastornos de movimiento, ¿no? Convulsiones, síndromes cerebrales orgánicos, psicosis e hiperreflexia. A nivel de la visión, puede haber catarsis, neuritis ópticas, papiledema, el sistema respiratorio broncoespasmo o espasmolaringio, aparato cardiovascular, ya nombramos las arritmias, la hiper o hipotensión e insuficiencia cardíaca congestiva, y a nivel gastrointestinal, disfagia, dolor abdominal, cólico vesicular, sumando para terminar el aparato genital y a nivel del aparato genital femenino, que es el que más repercusión a la hipocalcemia tiene, puede tener un parto pretérmino. Entonces, se tiene que determinar la fracción ionizada. Recuerde que el calcio está el 40-45% asociado a proteínas y el 50-55% en forma libre, en forma ionizada, en forma fisiológica. ¿Por qué esto es importante? Porque si no puedo tener las proteínas, necesito saber el calcio que fisiológicamente está actuando. Entonces es necesario saber cuál es la parte ionizada, ¿sí? Por eso se habla de la urgencia. Entonces, ¿cómo puedo reponer el calcio? Con calcio elemental de 100 a 300 miligramos en 10 litros, en minutos, perdón, diluido en 150 mililitros. Fíjense que con estas dosis aumenta el calcio de 0,5 a 1,5. Lo normal del calcio ionizado es aproximadamente entre 4 a 5. Así que sabiendo la hipocalcemia que tiene el paciente, yo necesito esta concentración, elevarla a ese valor para tener una cifra segura. La desaparición de la acción en 120 minutos, y tengo 2 horas tranquilo para después ir corrigiendo. Lo tengo que dar a una dosis que no sea más de 0,3 a 2 miligramos elemental por kilo por hora. ¿Cómo puedo sacar esto? Acá yo le doy un ejemplo para que tengan un modelo. Es decir, si tenemos 3.000 de hidratación y 4 ampollas de glutamato de calcio al 10%, que es lo que nosotros tenemos a nivel comercial, en cada frasco hay que, obviamente, si es por kilo de peso, por 80 kilos, se logra entonces, por regla de 3, una velocidad de 1 miligramo kilo minuto. Como vigilamos cada 2 a 4 horas, hoy por hoy está lo que se llama el GEM, que es un análisis que se hace rápido y que le da ácido base, biolograma, calcemia, y que eso es de gran ayuda para la urgencia. En el caso de la hiperfosfatemia, definimos al síndrome de Lice cuando tenemos mayor a 5, porque hasta 4, 4, 5 es el rango de la normalidad. Y los síntomas de hiperfosfatemia están relacionados, como dijimos, a la hipocalcemia asociada, más allá de los depósitos que podemos tener del fosfato en tejido blando, como dijimos anteriormente. Entonces, a la hipocalcemia me remito a lo que dijimos antes, arritmias, paro respiratorio. Las causas de la hiperfosfatemia, más allá del síndrome de Lice tumoral, puede ser pacientes que hayan recibido enema de fosfato, los suplementos intravenosos de fósforo, envenenamiento agudo, y en los niños cuando se suplementa la leche con fosfato. Cuando hay un aumento de la absorción por intoxicación con vitamina D, recuerden esta relación tan importante entre vitamina D, calcio y fósforo, o cuando hay disminución de la excreción urinaria, todo esto como causas previas al síndrome de Lice tumoral. Y posteriormente, cuando hay translocación compartimental del espacio intracelular al extracelular, como en estos casos, que son lisis tumoral, pero que el paciente haya tenido hemólisis, radiomiólisis, etcétera, etcétera. ¿Cómo tratamos la hiperfosfatemia? Diálisis. No hay tratamiento médico para la hiperfosfatemia que sea efectivo, ¿sí? Entonces, diálisis es lo más importante porque consigue la eliminación de hasta 900 miligramos de fósforo en las 2 primeras horas de cada sesión. Las sesiones habituales que hacemos de diálisis son 4 horas.
Acá en las primeras 2 horas removemos hasta 900 miligramos de fósforo, lo cual es una cantidad terrible. Obviamente restringimos la dieta de fósforo y también podemos dar quelante de fósforo, pero no van a tener la efectividad de la diálisis desde ya. Y en un paciente con un síndrome de lisis tumoral en presencia de hiperfosfatemia, tenemos que tratarlo en forma urgente para que no genere la hipocalcemia que está siempre asociada a esta hiperfosfatemia en forma inversa. En los pacientes con hiperfosfatemia por alguna alteración de la tiroides se puede hacer la paratiroidectomía. ¿Cuándo hacemos paratiroidectomía en los pacientes con hipercalcemia y hiperfosfatemia? Cuando justamente sean resistentes al tratamiento hormonal, cuando generalmente sean dosis elevadas de paratormona, o bien cuando exista calcifilaxis. Calcifilaxis no es más que necrosis de la piel debido a la obstrucción y al vasoespasmo que tienen por estos depósitos fosfocálcicos en los pacientes insuficientes renales crónicos por la perfusión de las capas de la piel. Bueno, como pueden ver entonces, el síndrome de lisis tumoral es un síndrome sumamente complejo en el cual, una vez más, el punto más importante es la sospecha y la prevención. Llegado al punto en que, o no haberlo prevenido, o sospechado, o bien habiéndolo hecho no fue lo suficientemente vamos a decir, efectivo, y igualmente se produjo, como pasa muchas veces, tenemos que actuar en forma inmediata. Por eso es una emergencia. Estos síndrome de lisis tumoral puede matar al paciente. Entonces, estamos tratando a un paciente por una neoplasia, hay que también tener especial cuidado porque ya son pacientes que son inmunodeprimidos por su neoplasia de base y lógicamente esta respuesta inflamatoria puede estar mermada, por lo cual, por una parte está bien porque lesionarían menos órganos al producir esta respuesta inflamatoria sistémica, pero por otra parte son pacientes que son muy vulnerables a estas complicaciones propias del síndrome de lisis tumoral. Bueno, quedo abierto a las preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, muy bien. Después voy a subir entonces esta clase que queda grabada y junto con esto subo la bibliografía que van a tener que leer de este síndrome de lisis y bueno, cualquier duda después lo vamos viendo. Para el miércoles que viene seguimos. Vamos a dar insuficiencia renal aguda el miércoles que viene, perdón. Así que cualquier cosita quedo a disposición. Gracias por estar y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Dale, gracias, profesor.